Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a avanzar el tema de razonamiento verbal, el tercer tema ya. Y espero pues que sea sencillo y agradable también para ustedes, ¿ya? Lo vamos a hacer por este medio porque se presta y es más fácil para poder explicar y ejemplificar, ¿ok? El tema que vamos a ver el día de hoy es pues, como dice en el título, estructura interna de un texto. O sea, vamos a tratar de ver cómo está estructurado un texto o cualquier tipo de texto sea cual sea el tipo, puede ser narrativo, instructivo, argumentativo, cualquiera de ellos tiene una estructura interna parecida o igual. ¿Ok? En ese sentido, pues, tendríamos que ver primero qué cosa es un texto. ¿Ok? ¿Qué cosa es un texto? A nosotros nos han enseñado que un texto, pues, es la agrupación de oraciones, ¿no? La agrupación de enunciados que manejan, pues, entre todos juntos una misma idea, un mismo tema, ¿no? Podríamos leer lo siguiente, ¿no? Dice ahí, con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. ¿Ok? Entonces el texto, que es un conjunto de enunciados que equivaldría a decir un conjunto de oraciones, tiene coherencia, tiene orden, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata pues de una estructura compuesta de signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. A unidad con sentido se refiere a que estas oraciones proponen un tema, hablan de algo, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, vamos a ver pues cómo está estructurado un texto. Podemos apreciar, dice estructura interna de un texto y vamos a ver el primer componente, que es el título. Todo texto debe o debería tener un título, ¿ok? Pero ¿qué es el título? ¿Cómo se pone? Profesor, si a mí me viene que yo coloque el título o me viene una pregunta con respecto a cuál sería el mejor título para el siguiente texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que conocer sobre el título? ¿Ya? Tienes que conocer tres cosas. La primera es que el título debe mencionar parte del tema. Es decir, el título debe contener parte o parecerse al tema. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, la célula, un título, ¿no? O el origen de la vida, otro título, ¿ok? Va a depender eso, pero siempre tiene que mencionar el tema. Es decir, si yo encuentro que en el título dice la célula, es decir, que en el texto me tiene que hablar de la célula. Entonces, siempre el título tiene que mencionar parte del tema, ¿ok? O todo el tema. ¿Qué más? El título debe estar en forma de frase, o sea, no puede ser una oración. El título tiene que ser una frase, sea corta o sea larga, pero frase. El origen de la vida es una frase, eso no es una oración. La célula es una frase, no es una oración. El árbol es una frase, no es una oración. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿ok? Y lo tercero es que el título debe ser atractivo, debe invitar al lector a que éste quiera leerlo. En conclusión, podemos decir pues que el título es importante para poder entender el texto. ¿Ok? Bueno, eso sería todo en cuanto al título. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento de esta estructura interna de un texto. Podemos apreciar que el siguiente es el tema. ¿Ok? Es el tema. O sea que todo texto debería contener un tema. Eso es lo primordial. ¿Ya? Sin tema, el texto no tendría razón de ser. Y así como en el título hay algunos indicadores para nosotros poder conocer de qué trata, en el tema es igual. ¿Ok? El tema pues se le reconoce. ¿Cómo reconozco el tema, profesor? El tema se lo reconoce con una pregunta muy sencilla, joven. La pregunta es, ¿de qué trata el texto? Es decir, yo leo y al terminar mi lectura, mi primera lectura, yo me pregunto, ¿no? ¿De qué trata el texto? Cuando yo me responda esa pregunta, entonces he hallado el tema. ¿Ok? He hallado el tema. Esa es la idea. Lo segundo es también se formula una frase, o sea que el tema no se propicia con una oración, se propicia con una frase, ¿ya? Y esta frase pues tiene que mencionar de lo que ha tratado todo el texto, ¿ya? Nosotros hemos tomado ejemplos ficticios como el origen de la vida, la célula, el árbol, ¿no? Que te he mencionado hace un momento. Esos temas son frases,
¿ya? Son frases que coinciden con el título. No siempre van a coincidir, pero mayormente sí, ¿no? Pero no siempre. O sea, el tema y el título pueden cambiar, ya, y tienes que tener en cuenta eso. Y por último, el tema, como te mencioné ahorita, puede coincidir con el título, ¿no? En conclusión, ¿qué cosa es el tema? El tema es de lo que trata el texto. Repito, el tema es de lo que trata el texto. Y es importantísimo para poder nosotros asimilar la información de un texto, encontrar el tema. Si no determinamos el tema, se va a ser muy difícil comprender un texto. ¿Ok? Bueno, eso sería en cuanto al segundo elemento. Y de ahí tenemos un tercer elemento. Este pues es la idea principal. Ese es el tercer elemento. ¿Qué cosa es la idea principal? ¿Cómo lo reconozco, profesor? ¿Cómo tiene que estar planteado? Primero, ¿cómo lo reconozco? Ya no reconozco como la pregunta anterior, que era pues del tema, que era de qué ha tratado el texto, ¿no? ¿De qué trató el texto? Ese es para reconocer el tema. Para reconocer la idea principal, usted tiene que hacerse la pregunta, que es esta. ¿Qué es lo más importante que se ha dicho del tema o que se dijo del tema? Es decir, si yo ya averigüé que el tema es el árbol, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo más importante que se dijo del árbol en el texto? ¿No? Y si yo he puesto que el tema pues es la célula, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo más importante que se dijo de la célula en el texto? ¿Te das cuenta? Entonces, con esta pregunta de qué es lo más importante del tema, yo voy a hallar la idea principal. ¿Ok? Solo con esa pregunta puedo hallarlo. La idea principal, hijo, puede estar al principio, en el medio o al final del texto. Eso no va a cambiar que sea principal. O sea, su posición en el texto no va a determinar si es principal o no. ¿Ok? ¿Cómo se presenta la idea principal? Esta ya se presenta como una oración, ya no como una frase en el título y en el tema. Esta se presenta como una oración. ¿Ya? Entonces yo podría decir pues que si mi tema era pues la célula, ¿no? ¿Y qué es lo más importante que se dijo de la célula? Pues que la célula es la unidad mínima de la vida, ¿no? La unidad mínima de la vida. Entonces esa es la idea principal, ¿te das cuenta? Entonces, si yo digo la célula es la unidad mínima de la vida, ya estoy formulando una oración, ya no una frase, porque tiene el verbo es, ¿te das cuenta? Entonces, y a su vez esto está afirmando algo, que la célula es la unidad mínima de la vida. Entonces, por eso que te he puesto aquí en este cuadrito que la vida, perdón, que la idea principal se presenta a través de una oración donde se afirma o se niega algo. ¿Ok? Eso es lo principal. Y tercero, esta aparición en el texto, esta idea principal puede ser explícita si aparece escrita literalmente en el texto, o a veces puede ser implícita, rara vez, pero puede ser implícita, y esta hay que interpretarla. ¿Ok? Conclusión es que la idea principal es lo más importante del tema y a su vez lo más importante del texto. Vamos con el cuarto y último elemento. Podemos apreciar aquí el cuarto y último elemento, que es la idea secundaria, que tú ya sabías que venía, ¿verdad? Esta idea secundaria pues lo que hace es complementar, ¿no? Vamos a verlo. ¿Cómo lo reconozco? Simple y sencillo, ¿no? ¿Qué más se ha dicho sobre el tema? O sea, ya sé que lo más importante ya se mencionó en la idea principal, pero ¿qué más se ha dicho sobre el tema? Todo lo demás que se ha dicho pasan a ser ideas secundarias. Así de sencillo. ¿Ok? Por lo tanto, estas ideas van a complementar a la idea principal, van a darle forma, van a ayudar a que la idea principal se entienda, van a darle coherencia a la idea, ¿ok? Para que el texto sea comprensible y el lector pues asimile la información. Las ideas secundarias tienen esa importancia, ¿ok? Tercero, es que estas ideas sirven para darle fuerza al texto, ¿ya? Conclusión de las ideas secundarias es que pues ayuda a desarrollar a la idea principal y a su vez ayuda a hacer más comprensible un texto, ¿ya? Bueno, por último vamos a ver un ejemplo de cómo reconocer pues los elementos de la estructura interna de un texto. Cómo reconocer. He puesto un pequeño texto sencillo, chiquito, para poder ejemplificar de la mejor manera. ¿Ok? Y dice pues que los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos pues de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos, o sea, nosotros no somos capaces de fabricar nuestro propio alimento, sino que lo requerimos de otras especies, ¿ya? De otras sustancias.
¿Ok? Entonces, lo primero que hay que ponerle aquí sería pues un título, ¿no? El título yo le he puesto de la siguiente manera: la alimentación del ser humano. Ese sería, para mí sería el título, ¿no? Que tiene el texto. La alimentación, que es el título, pues te puede dar una idea de lo que va a tratar el texto, ¿no? Te da la idea de que vamos a ver cómo se alimenta el ser humano, ¿no? Luego tendríamos que reconocer el tema. Yo te he dicho que el tema se reconoce con la pregunta ¿de qué trató el texto? ¿Ok? Entonces, ¿de qué trató el texto? ¿No? La respuesta sería, pues, de la alimentación heterótrofa del ser humano. ¿Ok? Y ahora, para hallar la idea principal, yo tendría que hacer la pregunta: ¿qué es lo más importante que se ha dicho del tema? En este caso, ¿qué es lo más importante que se ha dicho de la alimentación heterótrofa del ser humano? Pues que los seres humanos son, ¿no? Esta parte sería la idea principal, ¿no? Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esa es la idea principal. Y la idea secundaria, pues, sería todo lo que está de blanco, ¿no? Así sería más o menos una estructura interna del texto, ¿ya? Ahora, eh, viene la parte más entretenida, ¿no? La tarea, claro, la tareita. Pegar dos textos y reconocer su estructura, ¿ya? Esa sería la tareita, por favor, ¿ok?